Ahora vamos a analizar un tema que sé que muchos ciudadanos se siguen preguntando. Estamos en medio del panorama de lo que sería la reforma tributaria que nos va a tocar el bolsillo a todos. Y yo sé que muchos se han preguntado, bueno, ¿qué pasa con el tema de los congresistas específicamente frente a su sueldo? Un congresista hoy en día se gana 27 millones de pesos promedio. Pues en su momento hicimos el planteamiento para analizarlo y saber si se puede o no reducir este salario de los diferentes congresistas en el país. Vamos a recolectar inicialmente la posición que se ha presentado a través de redes sociales de Claudia López, senadora del Partido Verde, quien hace un planteamiento interesante frente al tema. Ella dice que muchos se declaran impedidos de poderse reducir este salario, pero que si hubiese compromiso se podría hacer. Hoy en Comisión Primera del Senado estaban dos proyectos, uno del Centro Democrático para congelar salarios de los congresistas, otro de la Alianza Verde para reducir salarios de los congresistas. Se inventaron una triquiñuela. Ahora resulta que los congresistas decidieron que están impedidos para discutir sobre su salario. ¡Qué leguleyada! Para pedir plata, para sobornar, para pedir mermelada, para sacarle cuotas a los contratos, ahí sí no están impedidos. Pero para discutir sobre su salario de manera general, ahí sí están impedidos. Es una falta de respeto con la ciudadanía, que se sigan evadiendo aquí los temas fundamentales. Si este Congreso quiere tener un mínimo grado de legitimidad para dar la discusión de reforma tributaria, tiene que abordar la discusión sobre los salarios de los congresistas. Se podrían ahorrar más de 233.000 millones de pesos si los congresistas nos ganáramos lo mismo que se gana un congresista en América Latina, que no son 28 millones de pesos sino 16, o lo mismo que se gana un ministro que está entre 16 y 18 millones de pesos. A responsabilidades equivalentes, salarios equivalentes, pero lo que no puede pasar, apreciados colegas, yo les pido un mínimo sentido de responsabilidad con la gente a la que ustedes aquí representan. Vamos a darle trámite a una reforma tributaria mientras nos negamos a debatir sobre la reducción de nuestros propios salarios. Ese es el ejemplo. Que los demás sí paguen, pero eso sí, que a nosotros que paguen impuestos para que tengamos el salario más alto comparado con América Latina y con todos los ministerios. Eso es absurdo. Que los demás paguen más impuestos, pero eso sí, que aquí sigan con la mermelada y la corrupción rampante. Y que paguen más impuestos las clases medias y pobres, pero eso sí, que los poderosos, como los señores de FENAL, con las bebidas azucaradas y demás, paguen publicidad engañosa y contraten lobistas para venir a sobornar congresistas para no pagar impuestos. No hay manera de que esta democracia sea viable así. A la mínima excusa o alusión que veamos de intento de publicidad engañosa, de soborno, de lobby indebido, estaremos atentos para denunciarlo ante los colombianos. Hablamos sobre este tema también con el representante Crisanto Piso, quien hace parte de la quinta comisión en el Congreso de la República. Ha manifestado que este salario de 27 millones de pesos pues lo utilizan en medio de su proceso como congresistas, pero reflexionando, ha dicho que con 16 millones de pesos puede cumplir la labor como congresista. Directo al sueldo de un parlamentario tiene un sueldo de 27 millones de pesos. Acordemos que si le pagaran los 27 y los recibiera tal cual, podía decir son 27. Mire las deducciones. En términos generales se le reducen 7 millones de pesos por todo lo que se paga por impuestos y, como debe ser, por contribuciones que se paga. Entonces, para poder funcionar... Le quedaría más o menos como 20 millones de pesos para funcionar. Claro, pero para poder funcionar y hacer política, de un parlamentario, de una oficina, depende los proyectos, depende las actividades culturales, las actividades sociales, la gente que vive. Un parlamentario no funciona, no tiene una fuente más que sus recursos para funcionar y hacer de la política una práctica, ayudar a actividades, estar en permanente contacto con la gente, poder contribuir para muchas de las acciones que suceden en los municipios. En un municipio como Cajibío, generalmente un fin de semana no dejan de haber más de 5 bingos, que son actividades sociales y culturales, y la gente se organiza para recursos porque el Estado no llega con recursos, para la escuela, para la caseta, para la vía, para el acueducto, para actividades. Entonces, el gasto que hay en una oficina
promedio en un parlamentario que se sienta a atender oficina permanentemente no es menor de 10 millones de pesos mensuales por lo que se gasta. De hecho, en el caso particular, pero nosotros también conocemos parlamentarios que son muy ostentosos y que tienen unos grandes capitales de una empresa. Un llanero pues tiene, o un costeño pues tiene una verdadera empresa, pero en términos generales, si podemos desmoronar el sueldo peso a peso, no es tanto la cifra que se tiene. Hay dos iniciativas que están en comisiones primeras de Senado y que se han comenzado a discutir y nosotros creemos que son muy válidas. Además, creemos que debemos darle el debate y si hay mayorías, pues... Le propongo que haga entonces el ejercicio. Hubo compañeros suyos en el Congreso que dijeron, mire, con 16 nos defendemos. ¿Con cuánto se defendería usted en su ejercicio para el departamento del Cauca y para el país? ¿Cuánto estaría dispuesto a ceder y a proponer para que todos coloquemos? No, sí, yo creo que más o menos lo que se ha propuesto es que un parlamentario tenga un salario de 17 millones de pesos. Con los impuestos yo creo que se puede funcionar. De hecho, no es imposible que se pueda hacer una actividad con los recursos en que se puedan, que sean obtenidos. Yo creo que si uno hace una vida pública transparente, sin corrupción, sin meter maquinaria, sin afectar los recursos públicos, y si se hace bien hecha, perfecto. La discusión que se da va a tener una votación y estaremos muy atentos a que si eso se da, nosotros lo votamos positivamente. Vamos a escuchar ahora al expresidente del Congreso de la República y senador Luis Fernando Velasco, senador liberal, quien también analiza esta iniciativa de unas declaraciones con este periodista para un medio de comunicación radial en el departamento del Cauca y dice que los congresistas no pueden reducir el salario porque la norma no lo permite. La asignación, dice el artículo 187, la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la Administración Central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República. ¿Qué significa este artículo, señores senadores? Que no es el Congreso ni es el gobierno el que define el incremento salarial de los congresistas. Eso ya fue definido por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. ¿Qué puede hacer el Congreso de la República? Aquí estamos en lo que yo llamo un entrampamiento constitucional. ¿En qué consiste? Ningún congresista puede presentar un acto legislativo que modifique ese artículo de la Constitución, porque al presentarlo o si lo presenta el gobierno y debatirlo, estaría incurso en una incompatibilidad que llevaría a una pérdida de la investidura. ¿Y por qué, señores senadores? Porque estarían definiendo algo en donde tienen un interés directo. Alguien diría, no hay problema, lo que se está buscando es congelar, si ese sería la salida que plantearían algunos congresistas. No, señores, porque el solo hecho de entrar en el debate, el voto puede ser afirmativo o negativo. Y al ser un voto afirmativo o negativo, termina desafortunadamente cayendo en lo que yo he llamado este entrampamiento constitucional. Pero sé que varios senadores quieren de manera individual o por bancada tomar una decisión y eso es perfectamente respetable. Yo le pedí a la Oficina Jurídica del Senado de la República que me absolviese una primera duda. Primero, ¿puede el congresista renunciar a su aumento salarial? Y el concepto es no, porque los derechos laborales son irrenunciables y un derecho laboral evidentemente es el salario. Pero lo que sí puede hacer, e invito a aquellos senadores que han venido planteando este debate a que lo hagan, es... Vamos a seguir analizando este tema a través de las cámaras de Reflexiones de Televisión, pues sabemos que son diferentes parlamentarios que hacen parte de esta región del país y nos representan como caucanos.
Bueno, para nosotros ha sido un placer poder entrar a sus hogares para entregarles estas notas. Esperamos que nos acompañen mañana. El trabajo técnico no lo realiza, como de costumbre, Luis Carlos Cerón. El trabajo periodístico, Fabric Cruz, y la presentación y dirección a cargo de Héctor Aurelio Rodríguez. Tenga muy buena noche.